Bueno, primero un comentario breve de una de las cosas que mandaron durante el día, si no se podía aproximar o no sé qué con el número E. Si yo tengo 1 más 1 sobre n a la n, yo no puedo decir que esto es aproximadamente 1 a la n. Lo que sí puedo decir es que como indeterminación es 1 al infinito. Ahora, se estudia esta sucesión. Es una sucesión que si se ponen a darle valores y hacen n igual 1, 10, 100, 1000, etcétera, ven que va creciendo, pero que no se va a infinito, dándole valores no es algo consistente. Se puede mostrar que esta sucesión está entre 2 y 3, o sea, es una sucesión acotada. Otra cosa que se puede probar es que es una sucesión estrictamente creciente. Entonces hay un teorema en sucesiones que dice que si es estrictamente creciente y está acotada, tiene límite. No sé cuánto vale, pero tiene límite. Bueno, la cuestión es que al límite, cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n, se lo llamó E. Y como el número pi es un número irracional, entonces uno le empieza a dar valores y puede ir robando dígitos, ¿sí? Así como al número pi le empiezan a robar cantidad de dígitos, los egipcios sabían, no tenían el nombre del número pi, pero tenían el 3,1415 porque estaban obsesionados por querer calcular el área del círculo. Bien, eso por un lado. Por otro lado, vamos a atacar, va a ser una clase muy conceptual, y la idea es desembocar en un tema que en la playlist de termodinámica, cuando la mandé, no estaba, y puede haber un problema, que es el tema de conducción de calor en una barra, con simetría cilíndrica o con simetría esférica. Entonces, para llegar a eso vamos a llegar desde otra forma. La idea siempre, les recuerdo que es saber la menor cantidad de fórmulas posibles y poder deducirlas libremente, porque así es como que tienen menos presión en la cabeza. Y hay veces uno va aprendiendo física y de pronto en fluidos, cuando habrán cursado fluidos, no sé si todos cursaron mecánica de fluidos, tal vez vieron fluidos en física 1, aparece la ecuación de continuidad de la masa, ¿sí? Se define en fluidos un volumen de control y se llega a la ecuación de Navier-Stokes, de ahí se deducen un montón de ecuaciones y se plantea en un momento ecuación de continuidad de la masa. Bueno, en Maxwell, ya lo hablamos varias veces, está la ecuación de continuidad de la carga. Y la ecuación de continuidad de la masa, la ecuación de continuidad de la carga son ecuaciones gemelas. De hecho, existe la ecuación de continuidad de un montón de cosas. De la masa, de la carga, de la cantidad de movimiento, de la energía electromagnética, del gradiente térmico, y son todos fenómenos que tienen naturaleza diferente, pero convergen en la misma matemática. Entonces, primero vamos a hablar de la ecuación de continuidad en general, ¿sí? Vamos a llamar phi, que es un fenómeno físico. Uy, vamos a ir más grande porque se hace una chica la lente. Fenómeno físico observable, que puede ser la carga, puede ser la masa, puede ser la energía electromagnética, puede ser la cantidad de movimiento, puede ser la energía térmica. Bueno, no terminamos más. Lo importante es que es un
una ecuación de continuidad de un campo escalar o de un campo vectorial. Entonces, es como que yo miro un elemento de volumen en el espacio, no importa si estoy midiendo campos, masa, carga o lo que venga, y quiero decir qué pasa acá. Entonces ahí tengo un fenómeno que estoy analizando y ese fenómeno tiene fluctuaciones debido a tres pilares. Uno temporal, local, que es lo que estamos, por ejemplo, si estoy midiendo la carga, es cómo varía la carga en este volumen. Otro, que es lo que llega y lo que se va a través del elemento de volumen, que sería una especie de flujo. Y otro término, ahora lo vamos a escribir, otro término es lo que se llama S de fuente en inglés. Puede ser una fuente o puede ser un sumidero. Entonces, todos los fenómenos físicos, carga, masa, energía, cantidad de movimiento, etcétera, en un elemento de volumen tenemos que están relacionados a través de la derivada temporal más la divergencia de un flujo igual fuente o sumidero. Si recuerdan, cuando hablamos de ecuaciones de Maxwell y trabajamos con las ecuaciones de Maxwell y vamos a volver a trabajar con las ecuaciones de Maxwell, esta era la ecuación del vector de Poynting y analizábamos cómo variaba la energía electromagnética en un volumen determinado. Entonces, la estuvimos viendo. La ecuación de continuidad de la carga y de la masa la vimos, pero con S igual 0, o sea, como cuando no tengo nada que la está creando ni la está haciendo desaparecer. Así que es una ecuación muy común que tenemos tres bloques. Entonces, entendamos cada uno de esos bloques. Phi sería la densidad de la cantidad conservada. Y la idea de la clase de hoy no es que tomen nota necesariamente, porque la idea es que sumen caudal de conceptos para volcar en alguna parte de algún ejercicio perdido que lo puedan completar con más info. Esa es la idea. Sí, en la parte final de la clase vamos a atacar una situación con todo esto que está referida a la parte de la conducción del calor. Entonces, J sería el flujo asociado a esa cantidad phi. Por ejemplo, si phi es la carga, la densidad de carga, J sería la corriente que está entrando o saliendo de ese elemento de volumen. Y S sería la fuente o sumidero. Bien, entonces, una vez que tenemos analizado eso, vamos a ver cómo se va modificando esa ecuación según si falta una cosa u otra y a qué tipo de ecuación diferencial se llega. Porque lo interesante de todo esto es que todos estos fenómenos que tienen naturaleza diferente salen de acá y uno sabiendo en qué situación está, viendo si hay variación temporal, si hay variación de fuente o no hay variación de fuente, se llega a dos ecuaciones diferenciales que tienen un nombre, que se llama la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace. Entonces, el menú que aparezca, arrancan del mismo lado y llegan a esas dos ecuaciones. Entonces vamos a borrar y vamos a aclarar cómo se puede ir modificando esa ecuación. O sea, lo asombroso es que uno cuando fue estudiando física en los primeros años, vio un montón de temas inconexos entre sí, aparentemente. Vieron electromagnetismo, vieron fluidos, vieron conducción de calor,
vieron atracción gravitatoria como compartimentos diferentes, pero van a ver que todo se trata de lo mismo. Hasta la ecuación de Newton puede salir de una ecuación de conservación. Entonces, una vez que entendemos qué es cada uno de estos tres bloques y que lo que estamos viendo es en algún elemento Born que anda por ahí en el universo, decimos, ante una condición específica, en qué se transforma la ecuación. Por ejemplo, si tenemos fuentes, hay fuentes, cuando digo hay fuentes, vamos a poner hay S. Cuando hay S me refiero que hay fuentes o hay sumideros y la variación temporal es distinto de cero, tenemos la ecuación esa que tenemos ahí escrita, que dice esto, que la vimos en el electromagnetismo cuando hablamos del vector de Poynting. Cuando no tengo fuentes, o sea, sin S y tenemos variación temporal, la ecuación se transforma en d phi a dt, divergencia de J igual 0, que sería la ecuación de continuidad de la masa o la ecuación de continuidad de la carga. Si de pronto tenemos que es sin S y la derivada de t es igual a 0, o sea, esto es lo que se llama régimen estacionario, llegamos a divergencia de J igual 0. Entonces, esta ecuación, según cada una de estas condiciones, desemboca en esto, desemboca en esto, desemboca en esto. Esas son las únicas tres variantes. De pronto, cuando estamos hablando de campos electromagnéticos, de campos gravitatorios o de campos térmicos, J es un gradiente de algo. Entonces, llegan a la ecuación de Laplace, que es laplaciano de phi igual 0. O sea, en general, J es el gradiente de un potencial. Vamos a llamarlo así. B. Entonces, si yo aplico nabla, queda nabla al cuadrado, que es laplaciano. Entonces, siempre vamos a llegar a dos tipos de ecuaciones. O llegamos a la ecuación de Laplace, o llegamos a la ecuación de Poisson. Igual, por ejemplo, en el caso del campo eléctrico, es menos ρ sobre epsilon 0. O sea, esto igual a una cierta función. Esa es la ecuación de Poisson. Entonces tenemos, o desembocamos en Laplace, o desembocamos en Poisson. Entonces, si de pronto trabajamos en el caso térmico, que es a lo que quiero apuntar, podemos decir que antes de trabajar en el caso térmico, recordemos lo siguiente. Si estamos en el caso de gravitación, la ecuación del potencial gravitatorio es laplaciano de phi menos 4 pi g por ρ. Recuerden que una vez tuvimos una clase donde les dije la semejanza entre la ley de Coulomb y la ley de atracción gravitatoria, a diferencia de que una puede ser atractiva o repulsiva y la otra es solamente atractiva, y vimos que podíamos hacer el teorema de Gauss para una distribución de masas y poder calcular el campo gravitatorio de una esfera con densidad de carga uniforme o que varía en forma radial, o poder calcular el campo gravitatorio de un hilo, o el campo gravitatorio de un anillo, o el campo gravitatorio de un plano,
haciendo exactamente la misma matemática que hacíamos en electrostática. Entonces, todo lo que hacíamos con Gauss para calcular el plano infinito, la esfera, el cascarón, el cilindro, el cable infinito, podemos hacer lo mismo con el campo gravitatorio. O sea, si de pronto me dice que tengo un campo gravitatorio que es un plano infinito, que se los inventan y me dicen calcular la altura máxima, bueno, el campo gravitatorio lo pueden calcular usando el teorema de Gauss como si fuese un problema de electrostática. Y esto sería la ecuación para usar el teorema de Gauss en el caso, o sea, en vez de K aparece G, que es la constante gravitacional. G es la constante gravitacional. Bien. En el caso electrostático, tenemos el laplaciano de B, que es igual a menos ρ sobre epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad en el vacío. O sea, cuando ustedes le dicen, tengo una esfera conductora con carga Q, sacar el campo eléctrico y lo saben hacer, hacen Gauss, bla, 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 pero pueden hacerlo a través de la ecuación de Poisson. O sea, resolver esta ecuación diferencial y sacar el potencial y el campo desde acá, en vez de hacer con Gauss. Después, después podríamos hacer un ejemplo, así ven cómo funciona. Lo que sí tienen que saber que estas ecuaciones, este operador que quiere decir laplaciano, que es el gradiente del gradiente, y acá se puede aplicar tanto un campo escalar como un campo vectorial, tiene distintos aspectos en cartesianas, en esféricas y en cilíndricas. Obviamente, uno en un examen no se puede acordar el laplaciano en cartesianas, en esféricas y en cilíndricas. Bueno, en cartesianas lo conocen, en cartesianas saben que es la derivada segunda de b respecto de x dos veces más la derivada segunda de b respecto de y dos veces más la derivada segunda de b respecto de z dos veces. O sea, en cartesianas uno se acuerda. Pero Profe, ¿no sí, sería connotación vectorial en cambio con más? ¿O estoy equivocado? no entiendo. ¿Cómo? O sea, una cosa es tomarle las segundas derivadas y sumarlas, y otra cosa es tipo como el, el gradiente que te queda un Sí, vector. sí, entendí. O sea, el gradiente se aplica a un campo escalar. O sea, el operador nabla, se puede aplicar a un campo escalar o se puede aplicar a un campo vectorial, a cualquiera de los dos. Ahora, yo acá puedo poner un campo escalar o puedo poner un campo vectorial. Entonces, cuando hacemos en las ecuaciones de Maxwell, la ecuación de onda queda el laplaciano de un campo vectorial. Cuando hacemos el laplaciano a un campo escalar, queda un número, que se puede aplicar a cualquiera de los dos. Ahora, cuando yo hago esto de esto a un campo escalar, el gradiente de phi es un vector. Y si al vector le aplico gradiente otra vez, me queda una suma. ¿Está? Claro, o sea, te queda un vector o un escalar dependiendo si le estás tomando a un campo escalar o un campo vectorial. Eso quisiste decir. Sí, cuando Ok. veamos la ecuación de Maxwell, me confundí una vez en una clase cuando estaba explicando creo que a ustedes también se los expliqué, cómo a partir de las ecuaciones de Maxwell, en la ausencia de cargas y de corrientes, se desprende que el campo eléctrico y el campo magnético satisfacen la ecuación de ondas. Y habíamos llegado a que el laplaciano de era 1/raíz de mu 0 por epsilon 0 por la derivada segunda de respecto de t dos veces. No me acuerdo si esto iba arriba o abajo. Lo podremos sacar por las unidades. Pero esto es un vector.
Bueno, este laplaciano es un vector donde en cada componente tienen laplaciano de x, coma, el laplaciano de y, coma, el laplaciano de z. O sea, a veces uno cree que el laplaciano es un número, depende a qué está aplicado. Puede ser un número o puede ser un vector. Vamos a borrar esto. Ya vamos a volver a Maxwell. Maxwell y Newton se afanaron todos hasta 1910 o 1920. Bueno, pero en coordenadas esféricas uno no se puede acordar, porque tiene una componente debido a R, una debido a Z y una debido a phi, a tita, en cilíndricas y en esféricas lo mismo. Pero vemos un par de resoluciones donde lo que interesa es la parte radial. Y en la parte radial vimos que cuando estábamos en cilíndricas, pero acá claro, solamente la parte radial era 1 sobre R por la derivada respecto de R por la derivada de B respecto de R. Esta sería la componente debido a la dirección radial del laplaciano de un campo que depende de R. Lo hicimos en dos problemas de electromagnetismo, uno que le daban el potencial y usábamos esto, y cuando es esféricas es la misma idea, pero en vez de R va R cuadrado. 1 sobre R cuadrado por la derivada respecto de R cuadrado por la derivada de B respecto de R. Esto sigue, pero nadie se acuerda en los términos en tita, en zeta o en phi y en tita. Pero la componente radial sí es fácil de acordar, porque acá en cilíndricas es R y 1 sobre R, y acá en esféricas es R cuadrado y 1 sobre R cuadrado. Bueno, entonces, esos son los laplacianos: electrostático, gravitatorio, y también podemos tener, en el caso de transferencia de calor, tenemos que es laplaciano de la temperatura igual menos Q sobre una constante K, donde Q es la tasa del flujo calórico en ese elemento de volumen. Entonces, fenómenos distintos, ecuación de continuidad con los tres bloques, conducen a ecuaciones diferenciales similares. En consecuencia, una misma matemática la estamos aplicando en la resolución de conceptos diferentes, pero que la dinámica de ese concepto va a ser la misma en los tres. O sea, cuando decimos campo gravitatorio de una masa puntual, va como 1 sobre R cuadrado. Campo eléctrico de una carga puntual, va como 1 sobre cuadrado. Iluminación de un foquito de luz de cierta intensidad, va como 1 sobre R cuadrado. ¿Y por qué? Porque es una fuente puntual, aplicamos el laplaciano y es simetría esférica. Entonces, toda la matemática que yo sé acá, la puedo usar acá, la puedo usar acá. Entonces, es como que todo viene de una sola ecuación. Nada más que yo cambio el protagonista y sacamos cosas diferentes. Pero incluso la ecuación de Navier-Stokes, que se aplica, esa no se la toman ustedes, pero se aplica a fluidos que tienen ciertas características que exceden a Bernoulli, cuando tenemos viscosidad, cuando tenemos fuerzas externas aplicadas sobre el fluido y cuando tenemos gradientes de presión, sale del mismo lugar. Así que hay una cantidad muy grande de fenómenos físicos que están regidos por la misma ecuación. Entonces, tenemos que saber trabajar con esa ecuación, porque lo que vamos a apuntar en esta clase es a la parte de conducción del calor. Así que primero veamos un ejemplo en un caso electrostático, para que vean cómo funciona. Y cuando digo electrostático es lo mismo que si fuese gravitatorio, porque la idea es la misma.
si yo tengo una esfera conductora que tiene una carga Q, esto tiene un radio R. Si yo les digo hallar E y B, todos saben, ya a esta altura del partido no me pueden pifiar en eso, saben que si es una esfera conductora, el campo eléctrico es 0 si R es menor que R y es K por Q sobre R cuadrado versus R si R es mayor o igual que R, y el potencial saben que es una constante si R es menor que R y es B0 por R sobre R si R es mayor o igual que R. Bueno, pueden ponerlo en términos de K y Q. Entonces, lo saben el grafiquito, saben todo, pero si yo les digo, bueno, la ecuación de Maxwell dice divergencia de es ρ sobre epsilon 0. Saben que en el caso electrostático, el rotor de E es 0. Saben de análisis 2 que si el rotor de E es 0, quiere decir que es conservativo. Y saben que si es conservativo, quiere decir que la circulación de escalar de L es igual a 0 para toda curva C. Y si esto es 0, saben que existe una función potencial tal que es el gradiente de B, que en física, a diferencia de matemáticas, se le pone un signo menos para que dé bien el tema del sentido de la fuerza. Entonces, si es menos gradiente de B, entonces me queda que el laplaciano de B es menos ρ sobre epsilon 0. Acá estamos mezclando electrostática con matemática con Poisson. Esta es la ecuación de Poisson. Entonces muchos le dicen, bueno, esta es la ecuación de Poisson y la solución de la ecuación de Poisson es la integral triple de B de ρ de R dividido módulo de R menos R' diferencial B. Dicen, esta es la solución de. Y en realidad esa solución la sacan o emerge del concepto de carga puntual, del potencial de carga puntual, de la superposición de muchas cargas y el pasaje a continua, llegar así, pero también matemáticamente, si resuelven la ecuación de Poisson, aparece una función que se llama función de Green y llegan a lo mismo. Pero veamos cómo podríamos resolver eso a partir de la definición de la ecuación de Poisson. Entonces decimos, yo lo quiero resolver con Poisson, o sea, que laplaciano de B es menos ρ sobre epsilon 0. Bueno, acá adentro, tanto adentro como afuera, no tengo densidad de carga, solamente la tengo en la interfase. Así que yo podré decir, si R es menor que, primero vamos, si R es mayor que R. Si R es mayor que R, o sea, agarro en esta zona del espacio, ahí no tengo carga. Entonces, la ecuación me dice, la laplaciano de B es 0. Pero estamos en simetría esférica. Así que asumimos que B es una B de R, por lo tanto, laplaciano en esféricas sería 1 sobre R cuadrado por la derivada respecto de R cuadrado por la derivada de B respecto de R igual 0. Esto es lo que dice la ecuación de Poisson. ¿Cómo a partir de acá llegamos acá? Entonces, esto lo paso multiplicando 0. Si la derivada de esto es 0, quiere decir que R cuadrado por la derivada de B respecto de R es una constante A. Entonces, paso para el otro lado, me queda dB a dr es igual a una constante A sobre R cuadrada. Integro, me queda menos A sobre R más B. Ese sería el potencial. O sea, B de R sería afuera, si R es mayor, menos A sobre R más B. Si R es mayor o igual que R. Ahora, si R es menor que R, y bueno, acá adentro tampoco tengo carga, sería la misma ecuación, pero tengo un problema, porque en R igual 0 se me va a infinito. Entonces,
el potencial en cero infinito es absurdo. ¿Cómo elimino ese absurdo? Imponiendo que A es cero. Y si A es cero, ¿qué me queda? B. Entonces ahí tengo el potencial en función de R adentro y afuera. Pero, bueno, esta A y B no tienen por qué ser la misma de afuera y adentro. Lo que sabemos es que como tengo una distribución acotada de carga, el potencial infinito tiene que ser cero. Esto me dice que B vale cero. B vale cero. Si B vale cero, esto vuela. Y ahora, el potencial por la izquierda y por la derecha en R tiene que ser B sub cero, que es el valor constante. Así que digo, B en R es B sub cero, es menos A sobre R. De acá saco que A es menos B0 por R. Y si A es menos B0 por R, lo meto acá, me queda B0 por R sobre R. Y por el otro lado tienen que coincidir, me queda B0. O sea, llegamos a lo mismo. Entonces, podemos resolver esto como hicieron siempre en la facultad, con electromagnetismo, con Gauss y después integrando y sacando el potencial, o lo podemos resolver desde acá, desde la ecuación de Poisson. Bien, ahora ataquemos la idea de la clase, que es la parte de conducción de calor. Vamos a escribir primero la ecuación de continuidad que estuvimos viendo con los tres bloques, pero para el calor. Entonces, ¿cómo sería? La ecuación de continuidad para el calor con las constantes adecuadas al tema es ρ por Cp por la derivada de la temperatura respecto del tiempo más el gradiente del flujo calórico igual a U. U es la generación de calor mediante una fuente o un sumidero, o sea, una fuente caliente o una fuente fría en ese elemento de volumen. Bien, si consideramos que Q es cero y que el flujo calórico es proporcional al gradiente de temperatura, y si consideramos que estamos en un caso estacionario, la ecuación que nos queda es que como esto es menos K por el gradiente de temperatura, me queda esta ecuación. Entonces, en los casos donde no hay fuentes ni sumideros y estamos en un caso estacionario, tenemos que resolver esta ecuación, la ecuación de Laplace. Entonces, vamos a resolver la ecuación de Laplace en tres situaciones. Barra, que tiene un cierto material, que acá le pongo una temperatura, acá le pongo otra. Un caño, una fuente así, cilíndrica, de radio R y radio R grande, donde acá tengo una temperatura y acá tengo otra. ¿Sí? Esto sería un cilindro. Esto sería una línea. Y vamos con el caso de una esfera, donde acá tengo una T1, acá tengo una T2, y esto es una esfera. Entonces uno tiene que saber deducir cómo es el perfil de temperaturas en el caso de una línea, de un cilindro y de una esfera. Y después lo que vamos a hacer es, vamos a empalmar esto con circuitos eléctricos. Con circuitos eléctricos. O sea, de la ecuación de continuidad de la carga podemos definir una corriente, podemos ver que esa corriente en un conductor, a través de una resistencia, tenemos una ley de Ohm. Vamos a buscar la ley de Ohm en conducción térmica. Y vamos a definir el equivalente de lo que sería la corriente, el equivalente de lo que sería el voltaje,
y el equivalente es lo que sería la resistencia. Y vamos a encontrarnos con fórmulas que son conocidas. Entonces puede ocurrir que tengan un problema de conducción térmica que tenga una barra con un cierto material, una cierta longitud, una cierta sección, y a continuación otra barra a dos temperaturas distintas y me digan hallar la temperatura del punto medio, o puede ocurrir que sea un cambio cilíndrico donde tengo una fuente de calor en la parte coaxial y se propaga radialmente hacia los extremos. O sea, hay una nutrida cantidad de variantes de problemas de conducción de calor. Entonces, empecemos con el caso rectangular. El caso rectangular. ¿Qué sería el caso este? Tengo una barra así en el eje X, acá tengo una temperatura, acá tengo otra temperatura, la barra tiene una longitud L. Entonces, tenemos la derivada segunda de t respecto de x dos veces igual 0. Esa es mi ecuación. Y en el caso rectangular es Kindler, porque ¿qué quiere decir eso? Y esto lo que quiere decir es que la derivada de t respecto de x es una constante a. ¿Y eso qué quiere decir? Que si vuelvo a integrar, t de x es a por x más b. Ese sería el perfil de temperaturas en una barra lineal. Y tenemos condiciones. T en 0 es T1. Esto es a por 0 más b. Ecuación 1. T en L es T2. Esto es A por L más B, ecuación 2. Bueno, de acá saco que B es igual a T1 y de acá saco que A es igual a T2 menos T1 sobre L. Entonces, el perfil de temperaturas es T2 menos T1 sobre L por X más T1. O sea, si yo analizo la temperatura a lo largo de la barra, sale de una temperatura T1 y cuando llego al extremo siguiente, tenemos una temperatura T2. Y si a continuación tengo otra barra, tendremos otra pendiente. O sea, puede ocurrir que me estén dando el gráfico, del gráfico saque la pendiente y a través de la pendiente saque información de la longitud de la barra, etc. Bueno, esta es la fórmula que en general la mayoría sabe. Recuerden que hay una ecuación de Fick, se llama, que es Q punto igual la conductividad por el área por delta T sobre delta X. Esta es la ley de Fourier para la conducción. Recuerden que el calor es la degradación de la energía y la forma en la que se puede transmitir el calor es vía tres ventanas. Conducción, que es la que conocen de chiquito, aquí no tocó, qué sé yo, están haciendo un asado y agarran, no tiene un mango y agarran como si fuese una barra caliente, la agarran de la punta y se quema la mano. Eso sería conducción. Después también tenemos convección, es otra forma de transmitir el calor, ¿sí? Cuando calentamos el agua en una olla y la fuente térmica va dando energía a la parte baja del fondo, empieza a vibrar y va cambiando la densidad y va transmitiendo la energía hacia arriba. Y la otra más interesante es la de radiación. O sea, sin estar en contacto con la fuente, yo recibo esa energía. Bueno, entonces el calor se puede transmitir por radiación, por convección, por conducción. Acá estamos analizando por conducción. ¿Qué pasa si en vez de ser una barra rectangular es un cilindro donde tenemos un núcleo interno que está a una temperatura y radialmente tenemos un contorno que puede ser el medio ambiente a otra temperatura? El calor se propaga radialmente, siempre el calor va de mayor temperatura a menor temperatura. ¿Cómo sería el perfil de temperaturas en un caso cilíndrico?
Entonces, segundo caso cilíndrico. El caso cilíndrico tenemos, si hago vista aérea, tenemos una cosa así, acá tenemos una temperatura T1, acá tenemos una temperatura T2 y el calor fluye radialmente así. Bien, yo quiero el perfil de temperatura. O sea, así como encontramos el de la barra, como encontramos el del cilindro. ¿Y qué tenemos? Y sabemos que la temperatura va a ser función de R, por la simetría del problema. Tenemos simetría cilíndrica. Entonces, podemos decir que el laplaciano de t es 0. Otra vez la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace, la ecuación de ondas, la ecuación de difusión, todo este tipo de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, bueno, los que hicieron análisis 3 habrán visto eso ahí. Y si no, creo que en el Balseiro tienen al principio dos matemáticas, una que apunta más para la parte de álgebra y después otra que empieza más con variable compleja, donde seguramente deben ver Fourier, Laplace. No, Laplace hizo muchas cosas, el chaboncito. Transformada de Laplace, transformada de Fourier, transformada de Fourier discreta, transformada Z, un montón de herramientas matemáticas que sirven para encontrar la dinámica de muchos procesos. Entonces, ¿pero qué pasa? Como tiene simetría radial, yo no puedo poner que esto es la derivada segunda de t respecto de R2. Eso está mal. ¿Por qué? Porque estamos en coordenadas cilíndricas. ¿Y qué significa? Que la parte radial del laplaciano es 1 sobre R por la derivada respecto de R por la derivada de t respecto de R. Ese es el laplaciano en coordenadas cilíndricas, parte radial igual 0. Ok, estamos en eso. Paso la R, la cuestión es que R por la derivada de t respecto de R es una constante A. Vamos a llamarla segunda. Entonces, la derivada de t respecto de R es C1 sobre R, T sobre R. Entonces, y ahora tengo que integrar eso. Así que T de R me queda C1 por logaritmo de R más C2. Bien, pero tengo que sacar C1 y C2. Y para sacar C1 y C2 vamos a usar que la temperatura en R1 es T1, la temperatura en R2 es T2. Y por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Decimos T de R es C1 logaritmo de R más C2. T en R1 es T1 es C1 por logaritmo de R1 más C2. T en R2 es T2, que es C1 logaritmo de R2 más C2. Y ahora esto es matemática. Así que si es matemática, podemos sacar que T2 menos T1, si yo hago esta menos esta, C2 se va, me queda C1 por logaritmo de R2 sobre R1. O sea, C1 es T2 menos T1 dividido el logaritmo de R2 sobre R1. Muy bien, saqué C1. Y si tengo C1, lo pongo acá y saco C2. O sea, acá en C1 pongo esto.
Lo paso restando, despejo C2. Reemplazan eso y llegan a este perfil de temperatura para el caso del cilindro que dice que TDR es igual a T2 menos T1 sobre logaritmo natural de R2 sobre R1 más T1. Ese es el perfil de temperaturas. Me va diciendo cómo va cambiando la temperatura a medida que voy del radio menor al radio mayor. Vayan registrando, en el caso de algo lineal, que la temperatura nos dio como si fuese una recta que va bajando. En el caso de un cilindro, nos queda una relación logarítmica ahí abajo. Y en el caso de una esfera, va a quedar algo tipo 1 sobre R. Vamos a hacer de la esfera. ¿En qué cambia la esfera? Ahora esta es esfera, caso esférico. 3. Laplaciano igual 0. Pero T es T de R. Entonces, 1 sobre R cuadrado por R cuadrado por la derivada de T respecto de R igual 0. No, acá digo 1 sobre R cuadrado, me falta una derivada. Derivada respecto de R de 1 sobre R cuadrado igual 0. Así que tenemos R cuadrado por la derivada de T respecto de R es C1. O sea, la derivada de T respecto de R es C1 sobre R2. Integro y me queda menos C1 sobre R más C2. Y después ajusto las condiciones. T en R1 es T1, T en R2 es T2, dos ecuaciones con dos incógnitas, y se llega a la expresión T de R es T1 por R2 menos T2 por R1 sobre R2 menos R1 más T2 menos T1 por R1 por R2 sobre R2 menos R1 por R. No lo tienen que saber de memoria, lo único que tienen que saber es esto. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, saco el perfil de temperaturas en una barra lineal, el perfil de temperaturas en una barra cilíndrica y el perfil de temperaturas en una barra, en un sistema esférico. Así que resuelven, se dejan llevar y salen. Ahora fíjense la siguiente curiosidad. Estuvimos resolviendo todo el tiempo esto. Y teníamos que si era tipo lineal, el gradiente de temperatura era constante. El gradiente, no la Laplaciano, el gradiente era constante, después lo integraban, etc. Cuando era cilíndrico, el gradiente de temperatura era C sobre R más C2. Cuando es esférico, el gradiente de temperatura es C1 sobre R cuadrado más C2. Entonces, si yo tengo podemos decir que el gradiente térmico actúa como el campo eléctrico. Porque cuando tengo una esfera en el mundo del campo eléctrico, el campo va como 1 sobre R cuadrado. Cuando tengo algo lineal, como un cable infinito, como un cilindro, va como 1 sobre R. Y cuando tengo algo plano, es constante. Entonces no es que uno se tiene que sorprender, la matemática es la misma. Entonces, si la matemática es la misma, la dinámica, la evolución de fenómenos
que tienen distinta naturaleza es lo mismo. Bien, ahora vamos para el lado de la ley de Ohm. Y uno dice, ¿cómo la ley de Ohm? Sí, la ley de Ohm aparece en circuitos eléctricos desde la secundaria. Después, algunos en los cursos de física habrán visto la ley de Ohm para flujos magnéticos, para ver cómo van las líneas del campo, o sea, las líneas del campo H adentro del material magnético, pero también en fluidos, ¿sí? En fluidos también teníamos variación de presión igual al caudal por la resistencia, donde la resistencia hidrodinámica tenía una formulita que era 6pi eta la viscosidad por L sobre la sección al cuadrado. O sea, siempre tenemos la ley de Ohm, aparece por todos lados, pero uno se queda con la ley de Ohm, B igual I por R, pero también la tenemos en fluidos, la tenemos en magnetismo y la tenemos en conducción térmica. ¿Y para qué sirve saber que son todas iguales? Porque en todas vamos a tener resistencias, conexiones en serie, conexiones en paralelo, potencias, energías disipadas, que las fórmulas son las mismas. Uno lo que tiene que emparentar cuál es el B, cuál es el I, cuál es el R. Entonces, volvemos otra vez a la ecuación del calor. La ecuación del calor teníamos que Q punto era la conductividad por el área por delta T sobre delta X. Entonces, entendiendo por Q punto sería watt, ¿no? Cantidad de calor por unidad de tiempo. Entonces podemos decir que delta T, que es el gradiente T, porque ¿qué es lo que genera el movimiento del calor? ¿Qué es lo que genera el movimiento de las cargas en un circuito? Una diferencia de potencial, si no, no hay movimiento de cargas. ¿Qué es lo que genera la circulación de agua? Una diferencia de presión, si no, no hay circulación, si no, tenemos un lago. ¿Y qué es lo que genera el calor? El gradiente térmico. Entonces, delta T sería igual a acá. Sí, decime. Una pregunta. Yo sé que en algunos libros, o por lo menos yo vi, que el miembro derecho de lo que está arriba se lo suele escribir K por A por el gradiente de T. Ese es un vector. Sí. Ahora, el miembro izquierdo tiene que ser un No, vector también. el gradiente de T depende. Si estás en una línea, es un número. ¿Sí? Claro, pero en el caso general, por ejemplo, R3 y convengamos cartesianas, ¿uno cómo Sí. interpretaría el miembro izquierdo como vector? Y o sea, tendrías un vector Q punto que tendrías una componente en cada dirección. O sea, una tasa de calor por unidad de tiempo en el eje X, otra en el eje Y, otra en el eje Z. ¿Sí? Está, gracias. Bien. Bueno, acá metí dos veces el delta delta T, de espejo delta T, me queda delta X sobre K por A por Q punto. Entonces, esto sería el voltaje, esto sería la corriente, y esto que sería la resistencia. Entonces, esa resistencia puede ser una cosa si tengo algo lineal, una cosa si tengo algo cilíndrico y una cosa si tengo algo esférico. Bueno, en el caso lineal, si yo integro eso, el delta X, sería que la resistencia es L sobre K por A. Bueno, en el caso de circuitos eléctricos es la misma, es L, en vez de K se pone ρ, que es la resistividad del material, por el área. El área es la sección transversal.
Si es un cilindro, sería, en vez de R, sería diferencial R sobre K, y el área del cilindro sería 2pi por R por L. Si integramos esto, me quedaría logaritmo de R2 sobre R1 dividido 2pi por K por L. Esa sería la resistencia de un movimiento radial en una simetría cilíndrica de calor. Fíjense que es parecida a 1 sobre la capacidad de un capacitor cilíndrico. Y si es una esfera, tendríamos otra vez diferencial R, K, el área de una esfera es 4pi por R cuadrado, y si integramos me va a quedar 1 sobre 4pi por K por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Bien, entonces Profe, ahí tenemos las semejanzas entre la ley de Ohm en circuitos eléctricos y la ley de Ohm en conducción térmica. ¿Alguien me iba a decir algo? sí, yo, Adrián. Sí. Yo entiendo el Q punto. O sea, yo sé que el Q es como un flujo de calor, ¿no? Q solito es calor. Q punto sería La delta variación. Q sobre delta T. Esto sería. Claro, pero, o sea, físicamente sería como el cambio de la cantidad de calor que le llega a algo. Claro. Sí, es la tasa de cambio del calor en esa región. Ok. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Más que nada, algo que no había explicado en ninguna playlist, que es la parte de conducción del calor. Sí habíamos visto primer principio, segundo principio, principio 0 y principio 4, máquinas térmicas, máquinas frigoríficas, máquina de Carnot, rendimiento, eficiencia, conducción. Esta es la parte de conducción del calor. ¿Se tienen que acordar algo de memoria? No. Simplemente Laplaciano igual 0. Entonces, a partir de esta ecuación, sacan las tres situaciones: rectangular, cilíndrica, esférica. Eso por un lado. Y esto recuerden que es cuando no tienen ni fuentes ni sumideros y cuando estamos en un estado estacionario. Entonces, esa es la situación de resolver en ese tipo de ecuaciones. Entonces, no se tiene que acordar ninguna fórmula de conducción del calor. Planteando eso, integrando, sal. Aprendimos a reconocer la ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace. Volví a insistir que todo lo que es campo gravitatorio, porque me acuerdo que una vez habíamos hecho un problema que era así, y acá había como un orificio en la Tierra, y ponían una partícula y esta partícula quedaba oscilando y podían calcular el periodo. Bueno, el tema era sacar G adentro de la esfera, porque todos saben sacar el campo gravitatorio afuera, pero adentro se complica. Bueno, pueden hacer lo mismo que hacían con campo eléctrico cuando tenían una simetría esférica con densidad de carga uniforme. Bueno, puedo sacar el campo gravitatorio de una esfera con densidad de masa uniforme, o sea que la densidad de masa es uniforme dentro de la esfera. Y como sacábamos el campo eléctrico, podemos sacar el campo gravitatorio. Una vez que tienen el campo gravitatorio, acá hacen la ecuación de Newton y llegan a algo posible. Entonces, también lo vimos cuando vimos el método este con los resortes, que teníamos amortiguado, subamortiguado, crítico, etcétera, forzado. Todo lo que veíamos en resortes lo veíamos también en circuitos eléctricos y, y la misma matemática. Entonces, siempre todo se reduce a lo mismo: una ecuación de continuidad, algo que se conserva, y plantear la ecuación que tiene tres
bloques. Algo temporal local, algo que entra o sale a través del elemento de control, que eso es lo que se llama derivada covariante. Yo no creo que hayan visto derivada covariante, pero la derivada covariante tiene en cuenta lo local y lo que entra, o tal vez lo llaman derivada material, lo que entra a través del elemento de volumen que estamos analizando. Y bueno, eso era lo que les quería decir hoy. En la próxima clase de método vamos a analizar todo lo que es masa variable, porque hay problemas. Bueno, el del cohete lo deben conocer cuando está despegando, que hay una velocidad límite, que hay una fuerza de retropropulsión, tal vez lo hicieron en el laboratorio. Yo me acuerdo cuando daba clases en exactas en el laboratorio de física, no sé, hay unos siguen haciendo la experiencia de retropropulsión con un cohetito con agua que sale y se corre. No, no hay ninguno exacto. En física 1 no. Siguen estando los cohetes esos que los alimentaban con agua y se corrían y sacaban la fuerza de retropropulsión. No, yo solo hice física 1 y no, o sea, no tuve eso. Se la rota. Bueno, tal vez deben tener computadoras o harán simulaciones, cosas que en mi época no había. ¿En qué universidad se hacía eso? En exactas, en la UBA. Todos los laboratorios que tuve yo fueron buenísimos. O sea, toda la parte de óptica, no sé si sigue habiendo redes de difracción, anillos de Newton, el doblete del sodio con un goniómetro. ¿Eso sigue existiendo o se fumigó? Creo que El del también. doblete de sodio, sí. Sí. ¿Pero vos también usas exactas de la UBA? No, o sea, en mi universidad, en la UNE, Ah, se hace. sí. Bueno, sí, el laboratorio de óptica estaba muy copado. Y después también los otros laboratorios estaban muy buenos. Los de física 4 hacíamos la experiencia de Frank y Hertz y muchos experimentos de cuantificación de la energía. Y la verdad que en exactas estaban bastante buenos los laboratorios. Supongo que ahora deben estar mejor. Bueno, entonces seguimos mañana a las 10 de la noche con masa variable. Y los que no terminaron el simulacro lo puedo matar, y si no, o mañana o el miércoles arranco a resolver esos problemas. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Chao, no. profe, gracias. Sí.